Hola, esta es la tercera clase del curso de Derecho Civil Personas en el marco del curso online de conceptos jurídicos fundamentales. Entonces, este ya sería el video número 36, porque la sexta temporada comienza con el video 34, la primera clase del curso de Derecho Civil Personas, el video 35, que es la segunda clase, y esta sería el video 36, que sería la tercera clase de el curso de Derecho Civil Personas dentro del curso online de conceptos jurídicos fundamentales. Bueno, esta tercera clase la vamos a dedicar a un tema un tanto polémico, que es el de la existencia de la persona natural. ¿Cuándo comienza a existir la persona natural? Y ya les voy a decir por qué es polémico. Entonces, según el Código Civil, ¿cuándo hay persona natural? Entonces, hay persona natural con el nacimiento. Pero ¿qué se entiende por nacimiento? ¿O qué se entiende por el nacimiento de la persona natural? Entonces, se entiende por nacimiento la separación completa de la madre por parte del nasciturus, haber vivido por lo menos un momento y haber vivido por lo menos un momento. Entonces, ¿cuáles son como los tres requisitos para la existencia de la persona natural, de acuerdo con el Código Civil? Entonces, el nacimiento, la separación completa de la madre y haber vivido por lo menos una vez. Esto es lo que se conoce como la teoría de la vitalidad, como la teoría de la vitalidad. O sea, en el Código Civil colombiano se reconoce la teoría de la vitalidad. Quiere decir que para que una persona sea persona natural, o sea, para que un ser sea persona natural, tiene que haber vivido por lo menos una vez. Otras legislaciones en el mundo reconocen la teoría de la viabilidad. La teoría de la viabilidad es que el nasciturus no solo hubiera vivido una sola vez, sino que hubiera tenido una vocación, digamos, de permanencia en el tiempo, de supervivencia en el tiempo. 24 horas o, bueno, haber tenido, digamos, una vocación de permanencia, si es que se podría llamarlo de esa manera, y no solo haber sobrevivido una vez. En el Código de Bello, que es el código que acoge Colombia, el código que redactó Andrés Bello para Chile y que Colombia acogió, se reconoce que es persona o hay persona si sobrevive o si ha respirado por lo menos una vez, si ha vivido por lo menos una vez. Claro, entonces viene la controversia precisamente sobre este tema, y es por qué, si el Código Civil determina que hay persona natural cuando hay nacimiento, cuando se separa de la madre y cuando ha sobrevivido una vez, ¿por qué existe el delito de aborto? Entonces aquí viene el tema del aborto. Bueno, en otras legislaciones, por ejemplo, se reconoce la teoría de la viabilidad, o sea, no solo que haya sobrevivido solo una vez. Por ejemplo, en Francia se requiere más de haber sobrevivido no solo un instante, sino haber tenido por lo menos un lapso de supervivencia más largo. En Argentina hay persona desde la concepción. En Ecuador toca haber sobrevivido 24 horas, por lo menos. Y en España también haber sobrevivido 24 horas y que tenga figura humana, lo cual pues es un tanto exótico eso. Bueno, entonces, ¿qué pasa si el nasciturus no se separó de la madre o no nació o no respiró por lo menos una vez dentro del Código Civil colombiano, que se tiene como si no hubiera existido jamás, o sea, que no fue persona natural? Entonces viene, digamos, la controversia con el tema del delito de aborto. En Colombia, el aborto todavía es un delito. Sin embargo, la Corte Constitucional de Colombia ha determinado que hay tres causales de excepción de antijuridicidad en el caso del delito de aborto. Voy a explicar. En Colombia, para que haya un delito, se tienen que cumplir tres requisitos. Primero, que la conducta sea típica, o sea, que la conducta que se ha llevado a cabo, la presunta conducta delictiva, encuadre en un tipo penal. Por ejemplo, si yo salgo a la calle y mato a una persona, le pego 5 puñaladas,
Mi conducta se encuadra en el delito de homicidio, que dice el que matare a otro. La segunda, el segundo requisito es que la conducta sea antijurídica, o sea, que la conducta esté prohibida por la ley. ¿Por qué? Porque hay conductas que a pesar de que son típicas, o sea, a pesar de que constituye delito, la ley no las prohíbe. Por ejemplo, la legítima defensa. Si yo salgo a la calle y viene un tipo con un revólver y me dice deme todo, yo le digo no, y ya va a disparar y yo saco un revólver y primero le pego un tiro, eso se llama legítima defensa. Entonces, a pesar de que yo cometí el delito, la ley, digamos, admite que en legítima defensa yo asesine a la otra persona para proteger mi vida, ¿no es cierto? Y la tercera, el tercer requisito es que la conducta tiene que ser dolosa, culposa o preterintencional para que sea un delito, ¿no es cierto? En el caso del aborto, pues no hay aborto culposo, no hay aborto preterintencional, tiene que ser aborto doloso. ¿Qué es el dolo? El dolo es que cuando yo quiero cometer un delito, lo cometo. Un delito culposo es que por negligencia, impericia, falta de cuidado yo cometo un delito. Sí, voy con mi carro a 200 kilómetros por hora y mato a alguien. Yo no lo quería matar, pero lo maté. Eso es un delito culposo. Y un delito preterintencional es que yo, queriendo cometer otra conducta, cometo ese delito. Por ejemplo, quiero pegarle una paliza a una persona, pero se me va la mano y lo mato. Eso es una conducta preterintencional. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el aborto? El aborto en Colombia es un delito, como en otros países del mundo. En otros países se está discutiendo el tema de si despenalizar el aborto o no. En Colombia la Corte Constitucional ha dicho entonces que hay tres causales de antijuridicidad, como el caso de la legítima defensa, por ejemplo, el caso del homicidio. O sea que a pesar de que la conducta sea típica, la ley permite que se cometa el delito, entre comillas, basado en razones que pueden ser humanitarias, razones de conveniencia. ¿Cuáles son estas tres razones? Entonces, en Colombia el delito está, el aborto está prohibido, pero se permite en los casos, por ejemplo, de acceso carnal violento. La mujer aborta porque fue fruto de acceso carnal violento, entonces es una excepción de antijuridicidad. La segunda causal es cuando hay un enfrentamiento, digamos, o esté en vilo el derecho a la vida de la madre y el derecho a la vida del que está por nacer, entonces se escoge. El médico supuestamente tiene que escoger, en el caso del nacimiento, a qué derecho a la vida da prelación. Entonces, si da prelación al derecho a la vida de la madre, pues obviamente aborta al muchacho o al naciturus, o si no ha nacido, o por ejemplo al feto que no ha nacido. Entonces, eso es un aborto, pero es un aborto, digamos, en el caso de enfrentamiento entre los dos derechos a la vida. Y el tercer caso es cuando hay graves malformaciones en la cual si el naciturus viene a la vida, pues va a tener una existencia bastante complicada, pues no va a poder desarrollar su vida de una forma tranquila o de una forma pues completa. Entonces lo que se hace es que se interrumpe el embarazo precisamente porque hay graves malformaciones que van a determinar pues un sufrimiento del que va a nacer. Es el llamado aborto terapéutico. Entonces solo en esas tres causales habría excepción de antijuridicidad y el aborto no sería un delito. Entonces vamos a explicar este tema, lo tenemos que explicar acá. Y es porque el Código Civil determina que para que hay nacimiento, en el caso de la separación de la madre y que haya sobrevivido solo una vez, que es el caso de la teoría de la vitalidad, y porque hay delito de aborto. Entonces, lo que hay que explicar es lo siguiente. El nacimiento de la persona natural para el caso del Código Civil se está refiriendo a consecuencias civiles, a consecuencias patrimoniales que ya lo explicamos en el primer video. ¿Qué es lo que regula el Código Civil? El Código Civil regula el imperio de las voluntades, ¿no es cierto? Sobre todo en los derechos patrimoniales. El Código Penal, ¿qué hace? Proteger unos bienes jurídicos tutelados. En el caso del aborto, lo que se está protegiendo es el derecho a la vida del que está por nacer. Se ha discutido si se protege el derecho a la vida de la madre o del que está por nacer en el caso del delito del aborto.
Pero en el caso del delito del aborto lo que se está protegiendo es el derecho a la vida del que está por nacer. Entonces, a pesar de que no es persona, para el derecho civil, si se comete aborto se está afrentando la vida. O sea, la legislación colombiana acepta que antes del nacimiento ya haya vida, no potencialidad de vida, sino vida, que ya hay vida, ¿no es cierto? Entonces por eso se castiga el aborto. Bueno, yo sé que este es un tema un tanto polémico, complejo, porque bueno, desde dónde hay vida, si hay vida. Desde el punto de vista científico, hay vida, no desde el momento de la concepción, sino habría vida desde el momento en que el cigoto, que es la, digamos, la unión del espermatozoide del óvulo, se une al útero de la madre. Supuestamente desde el punto de vista científico, ahí ya habría vida, no persona, porque ahí no es una persona. Persona es cuando nazca, pero sí hay vida. Entonces, si se interrumpe ese embarazo, lo que se está enfrentando es el derecho a la vida, no se está matando a una persona. ¿Por qué? Porque si la persona nace y lo matan, ahí ya no habría aborto, sino habría homicidio. Supongamos un naciturus de 5 minutos de nacido. Nació, se separó de la madre y respiró. Si llega alguien y ¡pum!, le pone una almohada encima y lo mata, supongamos, de forma exagerada, ahí no habría aborto. Ahí lo que habría ahí ya es homicidio, porque se está matando a una persona. En el aborto se interrumpe el embarazo. Son dos delitos diferentes. Una cosa es el homicidio y otra cosa es el aborto, porque a mí alguien me dijo, una alumna en clase me dijo, pero si no hay persona y se mata, pues no hay homicidio. Sí, no hay homicidio, pero hay aborto. Porque la legislación colombiana reconoce que hay vida antes del nacimiento. Vida, más no persona, que es diferente. ¿Sí ven? Entonces, se ha cuestionado el aborto como delito. Hay en Latinoamérica, en varios países latinoamericanos, incluido Colombia, digamos, hay un movimiento muy ligado al movimiento, digamos, feminista, que va dirigido a despenalizar el aborto. ¿Cuál es mi posición personal? Es una posición personal frente al tema del aborto. A mí me parece que el aborto, desde un punto de vista moral, voluntario, es cuestionable. Es cuestionable, es mi posición personal. O sea, me parece que está mal el aborto voluntario. El aborto en estos tres casos me parece que genera una discusión moral. Por ejemplo, si una mujer es violada y pues va a abortar, pues ¿qué sentido tiene ese reproche moral? ¿Sí? Por ejemplo, esos casos de mujeres que son violadas por varios hombres y queda embarazada, pues yo pregunto, ¿esa mujer no tendría legitimidad para abortar? O sea, ¿cómo desde el punto de vista humanitario se va a castigar una mujer que aborta fruto de una violación? ¿No es cierto? Por un sentido humanitario, pues digamos que eso contrarrestaría el mal que causa el aborto, pues el haber sido, digamos, objeto de una violación o sujeto de una violación. Yo pienso, y esa es mi posición personal, que desde el punto de vista moral, el aborto voluntario, sin que esté incurso en esas tres causales, digamos, sin que sea el aborto terapéutico, el aborto de enfrentamiento de los dos derechos a la vida y el aborto por temas del acceso carnal violento, me parece que está mal desde el punto de vista moral. Ahora bien, desde el punto de vista penal, a mí me parece que sí debería ser despenalizado el aborto, por una razón muy simple, y es que el derecho penal es el derecho más drástico. El derecho penal es el derecho sancionatorio más drástico. ¿Por qué? Porque hay otros derechos sancionatorios. Está, por ejemplo, el derecho disciplinario, está el derecho sancionatorio fiscal, el derecho sancionatorio administrativo. El derecho penal es el derecho más drástico, porque es el que protege de manera más eficaz los bienes jurídicos tutelados que hay en una sociedad. La sociedad tiene unos bienes jurídicos, por ejemplo la vida, la propiedad privada, la democracia. Quien ponga en vilo esos bienes jurídicos tutelados tiene un castigo. El castigo es la prisión o una multa, lo que sea. El caso del derecho penal, la pena, el castigo siempre es, pues en el caso colombiano es la prisión. En otros países existe la pena de muerte o la pena perpetua, la cadena perpetua. En Colombia no hay ni cadena perpetua ni pena de muerte porque está prohibido en la Constitución. Entonces, ¿qué ocurre? Yo pienso que el aborto sí debe ser eliminado del derecho penal para el caso colombiano, porque me parece que por razones humanitarias, yo creo que las mujeres que van a abortar
Si lo hacen en condiciones en un ambiente de ilegalidad, pues, no, pues incluso podría poner en peligro su propia vida, ¿no es cierto? Por razones de salubridad, para que no se haga en clínicas clandestinas, para que los médicos que practiquen el aborto no tengan la duda de si están incurso en un delito o no. Igual con la sentencia de la Corte Constitucional se presenta algo insólito, y es que las mujeres que han sido fruto de violación entonces van a la EPS y dicen, mire, yo quiero abortar porque fui violada. Entonces la EPS le dice, traiga la sentencia de un juez que diga que fue una violación, entonces toca esperar el proceso que se demuestre la violación. Una cosa absurda. Entonces, más bien partamos de que el delito no se criminalice, mejor dicho, esta conducta no se criminaliza, la conducta del aborto, para que las mujeres no tengan el peligro de estar incurso en situaciones de infecciones, en abortos clandestinos, que los médicos tengan, no, pues no la tranquilidad, pero por lo menos que los médicos, digamos, serios puedan practicar estos abortos sin que ellos piensen que los van a meter a la cárcel. Por razones humanitarias, creo yo. Eso no obsta que yo piense que el aborto voluntario, digamos, sin que estén incluso en estas tres causales que determina la Corte Constitucional, esté bien. Me parece que es un tema de conciencia de las personas que registran el aborto. Yo sé que es un tema complicado, no me parece que sea un tema de mujeres. ¿Por qué? Porque los que practican el aborto no son solo mujeres, también hay médicos hombres. El muchacho, yo le digo el muchacho, el naciturus, pues no se hizo solito, lo hizo un hombre con una mujer. Las clínicas, los dueños de las clínicas y que entraban a las clínicas, pues no son solo las mujeres. Entonces no es un tema solo de mujeres. Es cierto, tiene que ver con el cuerpo de la mujer, pero en este caso también es un tema que concierne al hombre totalmente, absolutamente. Los médicos que practican aborto no son solo mujeres, son hombres. Las medicinas, las drogas que se crean, drogas abortivas que se han generado, no son solo producidas por mujeres, las producen también los hombres. Entonces, este no es un tema femenino, sino que es un tema humano. Es un tema complicado, yo lo entiendo, es un tema polémico. Tiene que ver, es de esos temas que los hombres no sabemos, los hombres me refiero a la humanidad, no hombres y mujeres, no sabemos muy bien qué es lo que está ocurriendo ahí, cuándo empieza la vida, si hay vida. Desde un punto de vista científico, yo alguna vez estuve tuve que estar involucrado en un caso judicial o legal sobre este tema, sobre el tema del aborto, y los científicos que yo consulté sobre este tema me decían que desde el punto de vista de la ciencia, no estamos hablando de la religión, ellos consideran que hay vida desde que el cigoto se une al útero de la mujer. Entonces, interrumpir ese embarazo determina el aborto. Me parece que hay que despenalizarlo por razones humanitarias y que este tema hay que dejarlo para un tema moral, para un tema de salud pública, para un tema psicológico, un tema de educación sexual, ¿no es cierto? Porque los abortos se dan en mujeres jóvenes, pues hay que enseñarles a los jóvenes el tema de la educación sexual, sus relaciones, digamos, románticas, que no vayan al extremo, pues, pues, de generar el embarazo y que eso lleve a un aborto. O sea, es un tema de educación sexual, es un tema de salud pública, es un tema psicológico, ¿no es cierto? Si alguien le quiere meter religión a esto, pues está en todo su derecho tener una posición religiosa, aunque el Estado debe respetar la posición religiosa, pero pues Colombia es un Estado laico, entonces no puede asumir posiciones religiosas para legislar sobre un tema pues que es de salud pública o que es un tema de moral. En fin, este es un tema complejo, pero esta es mi posición: despenalizar el aborto por un tema práctico y dejarlo un tema de conciencia a las mujeres que están abortando, que van a abortar, ¿no es cierto? Para facilitar pues que este tema se lleve a cabo sin que peligre también el derecho a la salud de la mujer. Bueno, este tema del nacimiento, que está relacionado con el tema del aborto, entonces nos lleva al tema de la prueba. ¿Cómo se prueba que una persona nació o vivió por una vez? Entonces, en Colombia se lleva a cabo una prueba que se llama la dosimasia pulmonar hidrostática, y es que se sumergen los pulmones del que nació en agua para saber si vivió, si entró oxígeno. Si los pulmones salen
a la superficie del balde con agua o el recipiente con agua, es que entró oxígeno, entonces vivió por lo menos una vez, entonces fue persona. Eso se llama dosimasia pulmonar hidrostática, ¿no es cierto? Aunque hoy en día se hacen otras pruebas con otros órganos, pues, y pruebas mucho más sofisticadas, mucho más científicas, pero pues estamos hablando de la época de Andrés Bello. Bueno, la protección del que está por nacer. La legislación colombiana protege al que está por nacer. Entonces, una es, por ejemplo, el delito del aborto. Dos, por ejemplo, el artículo 91 del Código Civil dice que se le puede solicitar al juez de oficio que proteja los derechos del que está por nacer. O sea, uno puede acudir ante un juez, según el artículo 91 del Código Civil, para que ordene y las medidas pertinentes para proteger la vida del nasciturus, del que está por nacer, no solo en cuanto al aborto. El artículo 93 del Código Civil, por ejemplo, afirma sobre cómo se difieren los efectos los efectos civiles del que está por nacer. O sea, me explico. Cuando una persona nace, pues desde ahí es persona. Pero, pero supongamos que esta persona ha adquirido derechos, digamos, en el momento en el que se estaba gestando. Entonces, los derechos, por ejemplo, si una persona va a adquirir derechos civiles o el naciturus, pero no ha nacido, todavía no es titular de derechos. Cuando nazca, se convierte en titular de derechos, pero habría una retroactividad desde el momento en el que, digamos, estaba digamos, en el vientre de la madre. O sea, tiene un efecto, digamos, como retroactivo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de los padres póstumos es el hijo, o hijos póstumos, que son hijos que nacen, pero el papá se había muerto, el padre, porque la madre no se puede morir porque pues entonces también se moriría el que está por nacer. Entonces lo que dice el Código Civil es que pues sí es titular de derechos desde el momento en el que nazca, pero habría un efecto retroactivo desde que está en el vientre de la madre, ¿no es cierto? Hay persona desde que nace, pero los efectos de los derechos civiles tendrían un efecto retroactivo desde el momento incluso desde que estaba en el vientre de la madre. Eso lo dice el artículo 93 del Código Civil. Dice que, por ejemplo, el caso de los hijos póstumos, el papá se muere, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el derecho de herencia? Que el derecho queda en suspenso. Entonces, solo hasta el momento en el que nazca, pues tendría derecho a ser, digamos, a ser acreedor de esos derechos. Pero se entiende de manera retroactiva desde el momento, por ejemplo, en el que el papá se murió. Me explico. Una señora tiene 6 meses de embarazo, ¿no es cierto? Y su esposo se muere. ¿Su hijo es heredero de esos derechos sucesorales? Sí, pero todavía no lo es porque todavía no es persona. A los 3 meses nace, ¿no es cierto? Entonces ya se convierte en persona y es titular de los derechos de herencia. Pero ¿cuándo se murió el papá? 3 meses antes. Entonces se entiende que el recién nacido es acreedor de los derechos de herencia, pero no solo desde el momento en el que nace, desde el momento en el que nace, sino desde el momento en el que se murió el papá. O sea, desde el momento en el que se murió el papá ya es acreedor de los derechos de herencia. Pero ¿cuándo son efectivos esos derechos? Desde el momento en el que se convierte en persona. O sea, tiene como un efecto retroactivo. ¿No es cierto? Bueno, en resumen, el resumen de esta tercera clase. ¿El derecho civil y la legislación protegen los derechos del que está por nacer? Sí, tanto desde un punto de vista penal, castigando el delito de aborto y solicitándole al juez medidas desde un punto de vista civil para que proteja la vida del que está por nacer. También, por ejemplo, el tema de la legislación laboral. La legislación laboral, por ejemplo, protege a la mujer embarazada. Una mujer embarazada no puede ser despedida sin justa causa por el simple hecho de estar embarazada, ¿no es cierto? Y el efecto retroactivo y cómo se difieren los derechos del que está por nacer en el caso de
adquirir esos derechos cuando está en el vientre de la madre. Por ejemplo, el caso que yo puse en el caso de la herencia. La persona se hace acreedora de los derechos cuando nace, pero se tiene en cuenta que es acreedor de esos derechos si nace desde el momento en el que sucedió, por ejemplo, el fallecimiento del padre, ¿no es cierto? Por ejemplo, el caso de los hijos póstumos. Entonces, digamos que sí, digamos que la legislación colombiana protege los derechos del que está por nacer, haciendo un gran resumen, como desde el punto de vista penal, castigando el aborto, con la sentencia de la Corte Constitucional. Dos, desde el punto de vista civil, solicitándole al juez, un juez que proteja los derechos del que está por nacer, como desde el punto de vista laboral, que protege a la mujer embarazada y cómo se difieren los derechos del que está por nacer desde el punto de vista civil, que es lo que determina el artículo 93 del Código Civil. Bueno, en la próxima clase, entonces vamos a hablar sobre el fin de la persona natural, la muerte real y presunta del que está por nacer. Ahí vamos, perdón, la muerte real y presunta del que está por nacer, no. La muerte real y presunta de la persona natural. Lo que vimos ahora fue el nacimiento de la persona natural. En la próxima clase entonces vamos a ver el tema de la muerte real y presunta, y vamos a ver un tema que es el de la presunción de la época de la concepción. Entonces vamos a ver la diferencia entre la muerte real, la muerte presunta, la mera ausencia. Vamos a ver el tema de la conmorencia, la muerte cierta sin cadáver. Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. En esta vimos el nacimiento y cómo se protege la vida del que está por nacer. Y en la próxima clase vamos a ver el tema del fin de la persona natural. Espero que haya quedado claro este caso sobre el tema del aborto, sobre el tema de la protección del que está por nacer. Es un tema discutible. Yo tengo incluso un video sobre esto, sobre el tema del aborto. Bueno, muchas gracias por ver este video. Esta fue la tercera clase del curso de Derecho Civil Personas dentro de la sexta temporada del curso grande de Concepto Jurídico Fundamental. Este es como el video número 36. Abajo aparece el curso completo a mi página legal. Ahí está el curso completo, desde la clase 1, clase 2, esta sería como la clase 36, pero es la tercera clase del curso de Derecho Civil Personal. Bueno, muchas gracias por ver este video, espero que haya quedado claro. Si no queda claro, me mandan las preguntas. Abajo aparece mi Twitter, mi correo es fbermudezg@gmail.com. Me mandan si tienen dudas, las aclaramos. Bueno, muchas gracias, que pasen un feliz día.